Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre del Banco de Crédito del Perú les damos la más cordial bienvenida a la presentación del 47º volumen de la colección Arte y Tesoros del Perú, editado por el Fondo Editorial del BCP. Arte Imperial Inca, sus orígenes y transformaciones desde la conquista a la independencia. Vamos a dar inicio a esta ceremonia con las palabras del presidente del directorio del BCP, el señor Dionisio Romero Pauletti. Muy buenas noches. En el nombre del Banco de Crédito del Perú, les doy la bienvenida. Cuánto me hubiera gustado poder estar junto con ustedes, como era nuestra costumbre, para celebrar la aparición de un nuevo libro del Fondo Editorial del BCP. Desafortunadamente, las actuales circunstancias nos obligan a reunirnos de manera virtual y, por tanto, les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de conectarse digitalmente para nuestro encuentro. Como ustedes saben, vivimos una situación particularmente difícil, provocada por una pandemia que asola al mundo y que ha tenido graves repercusiones no solamente en el ámbito de la salud, sino en las condiciones de vida en general. En este contexto, tan complejo como desafiante, hay naturalmente prioridades que resolver y que atañen al bienestar de la comunidad. Con seguridad, muchos de ustedes fueron partícipes de Yo Me Sumo, la iniciativa liderada por el BCP para contribuir de manera directa con un bono en efectivo que se entregó durante los duros días de la cuarentena a más de 160,000 familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Con una contribución de más de 126 millones de soles, se trató de la donación más grande en la historia del Perú, lo que demostró de nuevo la enorme solidaridad de los peruanos y del sector privado. En el BCP somos muy conscientes de que debemos ampliar nuestra mirada y buscar puntos de contacto que permitan a nuestra sociedad alcanzar una mayor identidad y cohesión. En ese sentido, convendrán conmigo en que la cultura cumple un rol fundamental, sobre todo en lo que concierne a la difusión de valores que pueden contribuir a estrechar nuestros lazos como nación, especialmente a puertas del bicentenario de la independencia. El propósito de una empresa no puede estar divorciado de otras facetas de la actividad humana que son cruciales para el progreso y el desarrollo, como es el caso de la cultura. Por eso, una de las iniciativas que más hemos alentado y promovido es la colección Arte y Tesoros del Perú, una serie editorial que ya se acerca a los 50 volúmenes, los cuales ofrecen un panorama muy vasto sobre la riquísima variedad del acervo cultural peruano. Alrededor de 10,000 ejemplares de estos títulos fueron donados desde el año pasado y se encuentran al alcance del gran público de manera libre, a través de las bibliotecas de la Municipalidad de Lima, las diversas sedes de la Biblioteca Nacional e incluso algunas estaciones del Metro de Lima. El libro que hoy presentamos es la entrega número 47 de la colección y se titula Arte Imperial Inca, sus orígenes y transformaciones desde la conquista a la independencia. Ha sido coordinado por el historiador Ramón Mujica Pinilla y suma las colaboraciones de una decena de connotados investigadores nacionales y extranjeros. Por cierto, los méritos del volumen no solo residen en la calidad de los trabajos de los autores, sino en la iconografía que ha implicado una ardua búsqueda y recolección. En consecuencia, queremos expresar nuestro mayor reconocimiento a todos los autores, así como a los miembros del equipo editorial que han conseguido llevar a un nivel de excelencia una obra como esta, donde el rigor académico es potenciado por una impecable labor gráfica, gracias a los encargados del diseño, ilustración, edición e impresión. Además, se puede descargar gratuitamente desde la web del Fondo Editorial del Banco. No voy a explayarme acerca del contenido del libro, tarea que recae en nuestro coordinador, que lo detallará en breve, pero me gustaría resaltar dos aspectos. En primer término, se ha puesto énfasis en aquel arte imperial inca que continuó desarrollándose luego de la llegada de los conquistadores, durante los casi 3 siglos que duró el virreinato. El encuentro
entre ambas culturas, la española y la inca, supuso un conflicto a la vez que un intercambio de cosmovisiones, lo que se reflejó en la producción artística. Después de todo, los artistas indígenas asimilaron los modos de expresiones europeos y junto con sus propios aportes crearon nuevas formas de representación en las que predominaban símbolos incaístas. Estas obras resultaron innovadoras y se insertan dentro de lo que los historiadores han denominado Renacimiento Inca, pues revelaban una ideología propia y constituían una resistencia cultural frente a la hegemonía de las tradiciones hispánicas. En segundo término, debe considerarse que esa revitalización de las artes está en correspondencia con la emergencia de un movimiento nacionalista inca, que en las postrimerías del virreinato iba de la mano de un proyecto político, lo que no pasó desapercibido por las autoridades coloniales. Este movimiento fue impulsado por caciques indígenas y mestizos, con ancestros incas, que reclamaban títulos nobiliarios a la corona española y escribían memoriales en defensa de los indios. Aunque en un primer momento no contaban con un caudillo, actuaron en favor de la población nativa, reivindicaron sus valores culturales y cuestionaron la opresión colonial. Esta actitud de oposición conduciría al estallido de una rebelión, como la de Túpac Amaru en 1780. Más adelante vendrían los patriotas independistas, que conseguirían liberarnos del yugo colonial. Este libro es el primero de 2 volúmenes, en los que queremos conmemorar el bicentenario de la independencia. Muchos de los problemas que aún afrontamos se remontan a hechos que la historia no siempre ha esclarecido y que debemos conocer en profundidad si aspiramos a fortalecer una identidad y un espíritu nacional que hasta ahora siguen siendo frágiles. Ya lo había dicho Jorge Basadre cuando en su juventud analizó la problemática del Perú y vislumbró que a pesar de todos los escollos, también se contaba con una posibilidad de ser mejor. Más tarde, casi medio siglo después, su fe en el país se mantenía viva y reafirmó con entusiasmo aquellas convicciones juveniles, convencido de que la esperanza es un valor inalienable en la vida y que ésta no existe sin la otra. Se trata de una lección que no debemos olvidar, más aún ahora que vivimos en una época crucial y se hace imprescindible participar activamente en el derrotero del Perú. En ese sentido, como BCP, nuestro compromiso a favor de la inclusión social y el desarrollo siguen siendo capital. Así, continuamos fortaleciendo el programa Becas PCP, que ha permitido que 600 jóvenes talentosos accedan a educación superior de calidad en las mejores universidades e institutos del país. Y nuestro programa Mujeres Emprendedoras ha logrado capacitar a más de 12,000 microempresarias para que puedan repotenciar sus negocios en medio de la pandemia y de manera 100% digital. Para finalizar, en vísperas del 2021, los invitamos a reflexionar a fondo sobre las contradicciones que nos impiden consolidarnos como nación y conformar una sociedad más justa y solidaria. Sin duda, las recientes crisis son hechos que no debemos ignorar y que adquieren mayor gravitación en consonancia con aquella promesa de unión y prosperidad que asumimos con la fundación de la República. Precisamente, esperamos que este libro contribuya con el debate público sobre el estudio de la peruanidad que todos buscamos. Muchas gracias. A continuación, dejo con ustedes a Ramón Mujica, coordinador científico del libro. Ramón es antropólogo e historiador. Además, se ha desempeñado como director de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias, Enrique, por tus gentiles palabras. Con este volumen, el primero de 2 libros que se publicarán para diciembre del 2021, el Banco de Crédito del Perú rinde un homenaje al Bicentenario de la República. Su título, Arte Imperial Inca, Orígenes y Transformaciones, de la Conquista a la Independencia. Retomamos aquí uno de los nudos historiográficos que por décadas ha desvelado a la comunidad académica nacional e internacional. Fue la independencia del Perú
concedida a los peruanos por los ejércitos libertadores extranjeros de San Martín y de Bolívar? ¿O fue al revés? La emancipación se concibió durante el virreinato y fue la culminación de un largo proceso de las así llamadas rebeliones indígenas anticoloniales que anunciaron la gesta patriótica americana. La pregunta es compleja y quizás parta de supuestos históricos aún por estudiar. ¿Cuáles fueron los ejércitos extranjeros de inicios del siglo XIX? Los historiadores que solo buscan escuchar las voces independentistas aisladas de argentinos, peruanos, venezolanos o chilenos, olvidan que la gesta emancipadora iniciada tras la invasión francesa de España en 1808 y la abdicación al trono de Fernando VII fue el resultado, como ya lo tiene señalado Víctor Peralta, de una coalición política basada en las historias compartidas entre el Perú, Charcas, Río de la Plata y Chile. Cuando el Perú juró su independencia en 1821, tenía un himno y una bandera nacional, pero era aún una comunidad imaginada, por citar a Anderson. No tenía fronteras territoriales definidas y su cultura y sociedad, mayoritariamente indígena y quechohablante, seguía anclada en un sistema racial y virreinal de castas. Por otro lado, los patriotas tildaron al virreinato como una edad media oscurantista de opresión y de esclavitud. Una estrofa de nuestro himno nacional, hoy suprimida, lo describe, y lo cito, como el estruendo de broncas cadenas que escucharon 3 siglos de horror. Hasta ahí la cita. Los patriotas criollos rompen y se declaran ajenos y contrarios a la etapa histórica que los precedió. Sin embargo, la historia es un proceso continuo y las grandes revoluciones políticas provienen de un periodo previo de gestación ideológica. En términos cronológicos, por ello, ellos fueron los hijos ilustrados del virreinato y los continuadores y herederos radicales de los intelectuales indígenas, mestizos y criollos que los antecedieron. Aquel amenazante orden colonial oscurantista que los tenía oprimidos fue un mito ideológico inventado por los patriotas entre 1810 y 1820 para victimizarse y mostrarse como los portavoces de una nación subalterna, largo tiempo oprimida, que recuperaba su libertad política para vengar a su inca y señor. Esa es la expresión específica mencionada en otra estrofa menos conocida de nuestro himno nacional. Ya en la Revolución de Mayo de 1810, ocurrida en Buenos Aires, los primeros patriotas insurgentes emplearon el vocabulario incaísta para anunciar su nuevo nacionalismo global americano, que es previo a la aparición de las repúblicas independientes. Y en 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia a nombre de las provincias de América del Sur. Belgrano presentó su plan del Inca, el proyecto frustrado de restaurar la monarquía imperial del Tahuantinsuyo, y un retrato de Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, presidió las sesiones tras ser declarada patrona de la independencia americana. Así lo pormenoriza en este libro Roberto Amigo al estudiar los emblemas políticos en tránsito del incaísmo emancipador. El astro solar de los incas se transforma en la divisa libertaria y profética de San Martín y de la nación argentina. Arte imperial inca, orígenes y transformaciones.
explora un aspecto poco estudiado del virreinato peruano, el arte imperial inca como vocabulario simbólico de resistencia cultural. Hace ya varias décadas que John Rowe identificó un movimiento protonacionalista inca en el siglo XVIII. No estaba encabezado por un caudillo en particular. Se trataba de un grupo dirigente de memorialistas y voceros nativos, muchos de ellos radicados en Lima, que por citar a Luis Miguel Clave, constituyó una liga indígena que habló y negoció derechos y espacios de poder a favor de su nación índica. Su agenda ideológica fue variada y con diversos matices políticos que se radicalizaron en la rebelión de Túpac Amaru, ocurrida, como ustedes saben, entre 1780 y 1783. Este fue el más largo y extenso levantamiento indígena jamás ocurrido durante todo el periodo virreinal americano. El movimiento nacional inca del siglo XVIII revitalizó las artes visuales y fomentó el florecimiento de objetos artísticos híbridos, tanto en su forma como en su contenido. Las expresiones artísticas de origen europeo, tales como los retratos de corte para curacas, atuendos de vestir, escudos heráldicos, entre otros, fueron trastocados por su simbolismo incaísta. Y los objetos que eran de origen prehispánico, tales como textiles, queros, conopas, pachas, entre otros, todo esto formó parte de un ajuar ritual prehispánico, fueron manufacturados con una nueva materialidad europea. Fueron hechos en seda, en cerámica vidriada o en madera laqueada. Estos artefactos no fueron copias de un arte preexistente perteneciente a una civilización extinguida. Eran obras originales que inauguraban una política visual innovadora y de resistencia cultural elevada a categoría ideológica y adecuada al contexto social, político y religioso de la nobleza inca virreinal. La conquista española, en otras palabras, no significó el fin del arte y de la cultura inca, como se enseña en muchos de nuestros colegios. Tal como lo demuestra Tom Cummings, la iconografía inca virreinal pasa de sus formas abstractas y geométricas a un vocabulario figurativo y narrativo europeo con el que narra, difunde y memoriza sus mitos, historia y victorias militares. Según Mariusz Szynkowski, los incas ya tenían esta conciencia y tradición pictórica e historicista plenamente desarrollada incluso antes de la llegada de los españoles. Caroline Dean, con enorme agudeza, ha reconstruido las premisas culturales de la arquitectura sagrada de los incas, y en un capítulo que incluye en este libro, Dean la califica como una cultura de piedra que estaba repleta de contenidos míticos y cosmológicos indígenas que sobreviven en el Cusco español y que son incorporados a los edificios cristianos como símbolo de conversión. La conversión del Inca al cristianismo, sin embargo, no debilitó su dimensión política. Al contrario, la potenció. Así lo sugiere Rolén Adorno cuando estudia la iconografía del bautismo del Inca. Este sacramento de la Iglesia funcionó para los indios como la gran puerta de ingreso al universo espiritual español. A inicios del siglo XVII, el cronista indígena Guamán Poma de Ayala, siguiendo las pautas del padre mercedario Fray Martín de Murúa, no con poca insolencia contestataria, le recuerda al rey Felipe III que era gracias a las riquezas
auríferas del Perú a sus minas de oro y plata, que Roma era Roma y su majestad católica el rey del mundo. Un dibujo temprano en la crónica de Murúa muestra al Inca católico parado sobre el Cerro Rico de Potosí, la mina de plata más grande de la historia, con un lema bíblico y mesiánico que identifica al Inca como el máximo sostén de la monarquía universal. Ego fulcio columnas eos, dice en latín, que traducido, yo sostengo o fortifico tus columnas. Se refería a que el Inca era quien sostenía las columnas de Hércules o del Imperio Español. Una de las grandes paradojas de la cultura barroca andina, como lo tiene magistralmente señalado Luis Eduardo Buffardén, era la presencia del Inca en las festividades religiosas del Corpus Christi. Ahí la nobleza inca ostentaba sus vestuarios reales híbridos, compuestos de elementos inca y europeos, para lucir sus aparatosos tocados con las divisas heráldicas dinásticas que les habían sido otorgadas por Carlos V. En las fiestas públicas, ellos representaban al Inca converso y sometido al Imperio Español, pero su sola presencia como Inca validaba ya su autoridad como señor natural del reino del Perú. La compañía militar de los indios Cañaris, este es un detalle del cuadro del Corpus, visten los mismos uniformes militares de gala que son usados por los ángeles arcabuceros en la pintura virreinal. El estudio de Joan Pillsbury sobre los uncus o las túnicas inca virreinales ponen en evidencia el refinamiento estético y la riqueza simbólica de su cultura visual. El vestuario era un indicador del estatuto regio del usuario y del significado metafísico de su poder político, que estaba pormenorizado en la escritura geométrica de los tocapus geométricos que se combinaban con figuras de animales simbólicos, el felino, las aves, la serpiente, las mariposas, entre otros. La vigencia política de estos atuendos a finales del siglo XVIII quedó en evidencia cuando el rebelde Túpac Amaru se hizo retratar en plena revolución con sus divisas imperiales inca, y muchas de estas piezas que han sobrevivido hasta nosotros y que publicamos en ese libro son desconocidos y tienen una técnica y una belleza incalculable. En su brillante texto introductorio, Sir John Eliot, de la Universidad de Oxford, señala que el Perú no fue una colonia, sino un reino con personería jurídica propia. Esta precisión histórica es medular para entender el hilo conductor de todo el libro. Cuando en 1572 el virrey Francisco de Toledo mandó pintar en el Cusco la primera genealogía de los incas, que hoy está perdida, para enviarse al rey Felipe II, tenía un objetivo claro en mente. Quería demostrarle al rey y al Consejo de Indias que los incas no eran reyes, sino meros usurpadores y tiranos. Y por ello, decía el virrey Toledo, España debía deponerlos sin reconocerles ninguna obligación ni mérito a los descendientes de los incas. Con ello, Toledo se enfrentaba y buscaba contrarrestar la política indigenista del emperador Carlos V, que estaba basada en los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. De hecho, Toledo prohíbe la obra de las casas en el Perú en 1571. Según el anónimo de Yucay, un autor, el autor de un informe del virrey Toledo que envió a España, fue por culpa del padre de las Casas
que Carlos V le otorga a los incas tal cantidad de privilegios, de mercedes, escudos de armas, acuerdos políticos, que después de ello el emperador y la corona española quedaron maniatados. Por dar un ejemplo, en la cédula real de 1545, concedida a los descendientes de Felipe Túpac Inca Yupanqui, se les entrega para su eterna recordación dinástica un escudo de armas donde figura la mascaipacha o corona imperial de los incas, y lo cito, con 42 coronas imperiales y con otras tantas reales, en representación de los señoríos y dominios que los incas habían conquistado antes de la llegada de los españoles. Es decir, la conquista española no significó un rompimiento con el pasado histórico prehispánico. Al contrario, los Austrias propiciaron el auge de la genealogía inca, el fortalecimiento de su memoria histórica y la recuperación de sus antiguos señoríos. En 1697, Carlos II promulga la esperada cédula de honores, también conocida como la cédula de equiparación. En ella se le reconocía a los descendientes de los incas todos los derechos y privilegios que tenían los hijosdalgos españoles, la nobleza española. Pero la cédula lamentablemente quedó en letra muerta y con el cambio de dinastía en 1700 nunca llegó a ser validada. Según el politólogo criollo Victorino Montero del Águila, las reformas borbónicas de Carlos III fueron las que quebraron para siempre el fino equilibrio de poderes entre conquistadores y conquistados. Y como aseguraba Montero, a partir de 1730, una sucesión de insurrecciones indígenas en Oruro, Puno, Paraguay, Cochabamba, Jauja y Tarma exigieron, entre comillas, la libertad de la patria, digno fantasma de tenerse en todos los pueblos y mucho más en el Perú, donde todo respire esclavitudes y se hace tiranía de las leyes. Hasta ahí la cita. Ya se hable acá, en otras palabras, de la libertad de la patria como causal de revueltas políticas. Un tratado anónimo titulado El llanto de los indios cristianos en la América peruana, escrito hacia 1751 y atribuido al franciscano mestizo Fray Calixto de San José Túpac Inca, fue más lejos. Denunció al rey Carlos III ante el pontífice romano Benedicto XIV por haberle prohibido a los indios y a los mestizos el ingreso a la universidad y a las órdenes religiosas. Con ello, decía, se rompía el pacto de vasallaje firmado entre Manco Inca y Carlos V. Los indios oprimidos eran los huérfanos de la Iglesia de Jesucristo y no eran aceptados al sacerdocio, pese a que Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, era mestiza como ellos. El autor de este tratado justifica la insurrección de Juan Santos Atahualpa, ocurrida en 1741, donde murieron varios frailes franciscanos. Pero decía que la suya no era, entre comillas, una rebelión de indios, sino una fuga de crueldades y de la tiranía. Los españoles eran quienes realmente aparecen rebeldes al rey católico. Ese era su argumento. Lo mismo ocurrió durante las rebeliones de Túpac Amaru y de Túpac Katari en Alto Perú. En 1786, el comisionado Benito de la Mata Linares acusó a los funcionarios eclesiásticos de apoyar a los subversivos y se quejó, y lo cito, que más puede aquí un cura que toda la autoridad del rey, pues la América
es una monarquía eclesiástica. Hasta ahí la cita. Para 1814, José Angulo, el caudillo independentista de la Revolución Cusqueña, fue representado en un afiche subversivo que aquí vemos como un inca con mascaipacha real, y se le exalta como un indio mestizo y laico elegido por la providencia divina por ser la piedra de cumbrera con la que se consolidará el templo de la iglesia peruana. Ya lo decía Manuel Pardo, José Angulo, entre comillas, se hallaba siempre rodeado de frailes y clérigos que eran sus principales consejeros, y fueron tantos los curas patriotas que pelearon en los campos de batalla, entre comillas, que eran percibidos como Cristos armados de fusiles, cierra comillas. En otras palabras, el arte inca es una añoranza independentista. Ese es el tema del libro que hoy presentamos. Las transformaciones iconográficas que son un paisaje de lo inca a lo virreinal y también de lo virreinal a lo republicano. La genealogía de los incas le sirvió al sacerdote limeño Alonso de la Cueva, que aquí vemos, para mostrar la soberanía de los reyes de España. En ella figuraba Carlos V y sus sucesores como los únicos continuadores y herederos del imperio fundado por Manco Cápac. Y en la parte alta del cuadro está Jesucristo como Rey de Reyes que preside esta transferencia de poder y es el garante divino de este traslatio imperii o traslado del imperio a sus legítimos propietarios. Sin embargo, al iniciarse la República, se usa exactamente el mismo modelo visual, pero para legitimar el translatio imperii a la República. Al final de esta genealogía aparece ahora el Libertador, probablemente Simón Bolívar, visualizado como el único sucesor y restaurador del Imperio Inca. Esta iconografía resuena con las palabras proféticas de Huayna Cápac en la victoria de Junín, también conocido como el Canto a Bolívar, escrito en 1826 por Joaquín Olmedo, y lo cito: esta es la hora feliz. Desde aquí empieza la nueva edad del Inca prometida, de libertad, de paz y de grandeza. Hasta aquí la cita. En otras palabras, los artistas patriotas de inicios del siglo XIX se valen de la iconografía política imperial del virreinato para expresar la emancipación predestinada de su nueva república, de su patria, el imperio inca, pero liberado ahora por el Dios de Jacob. Muchas gracias. Como coordinador científico del libro, quiero agradecer, sobre todas las cosas, al Comité Editorial del Banco de Crédito del Perú, al señor Dionisio Romero, seminario, y al señor Álvaro Carulla. Sin su apoyo incondicional, este libro, trabajado a pulso en plena pandemia global, no habría sido posible. Y luego al equipo de oro de la imprenta, a la señora Pilar Marín, al padre Jesús Túpac y a nuestra diagramadora Marianela Romero por su trabajo duro y permanente. Gracias, Ramón. Ahora es el turno de John Elliott, historiador e hispanista británico. Es un placer participar en la presentación hoy en el Perú de este magnífico libro, aunque solo sea virtualmente, pero vivimos en tiempos extraños. Quisiera empezar por felicitar al Banco de Crédito del Perú por iniciar y apoyar este importante proyecto, y al profesor Ramón Mujica Pinilla por aceptar y llevar a tan buen término la coordinación académica de un libro compuesto
de los ensayos de una impresionante cantidad de distinguidos especialistas en el arte, la cultura y la historia del mundo andino, desde la llegada de los españoles hasta e incluso después de la independencia del Perú, cuyo bicentenario en 1820 a 21 se celebra este año. La intención del libro es repensar y replantear la historia del Perú desde el fin del antiguo imperio inca, con las reacciones de la población andina a la dominación española, puntuadas por resistencia y rebeliones, y desmitificando los mitos donde parece necesario. Al hacerlo, intenta ilustrar las transformaciones que el país experimentó durante el curso de los siglos. Se trata, pues, de contextualizar la historia del Perú antes y después del advenimiento de la independencia, y siempre recurriendo a la más amplia perspectiva alcanzable. La palabra independencia se presta a una diversidad de interpretaciones, algunas de las cuales son liberación, emancipación, secesión y separación por consentimiento mutuo, o se puede aplicar a una combinación de dos o más. En el caso de la independencia del Perú, estamos hablando de la terminación de unos 3 siglos de gobierno español, ejercido a distancia por monarcas y sus consejeros, una administración burocrática y una corte con todo su aparato, ubicados en gran parte de este periodo en Madrid. Durante la época medieval, España fue poco más que una expresión geográfica, pero empieza a ser algo más en 1469, cuando Isabel, reina de la corona de Castilla, se casó con Fernando, heredero de la corona vecina, la de Aragón. Desde ese momento, España comienza a transformarse en una entidad política, y cuando los españoles conquistaron el Perú, el país estaba ya bien embarcado en su trayectoria espectacular, como dueño de un imperio transatlántico y global que abarcaba Centroamérica, denominada por ellos Nueva España, y una creciente extensión de territorio en América del Sur. El conjunto de estos territorios fue conocido como las Indias. Esta entidad política, que para nosotros es el Imperio Español, no se titulaba así, porque en los siglos XVI y XVII solo un imperio existía en Europa, al menos oficialmente, el Sacro Imperio Romano, con su capital en Viena. Por ende, el nuevo sistema de gobierno, basado en un contrato mutuo entre el monarca y sus súbditos, fue llamado de diversas maneras: monarquía hispánica, monarquía católica e incluso monarquía universales. Además de su extensión y dispersión, un atributo fundamental de esta monarquía fue la diversidad de los territorios que la compusieron. El acuerdo dinástico que negociaron Fernando e Isabel cuando se casaron en 1469 estableció las pautas para la unión de otros países y territorios con la monarquía española. Estas nuevas uniones fueron en buena parte el resultado de incidentes dinásticos como matrimonios, muertes de reyes y príncipes, y nuevas conquistas, o bien una combinación de dos o más de tales acontecimientos. Todas estas uniones llegaron a componer una entidad política que los historiadores de hoy denominan una monarquía compuesta. El principio regente del concepto de una monarquía compuesta
era su reconocimiento y aceptación del carácter distintivo de cada una de las partes que la integraban, según la fórmula constitucional empleada por Fernando e Isabel para la unión de las dos coronas de Castilla y Aragón. Las partes nuevamente integradas conservarían, debajo del gobierno de un rey inevitablemente ausente de la mayoría de ellas, las leyes, instituciones, incluyendo sus parlamentos o cortes, y las costumbres que poseían antes de su integración. En los ojos de los habitantes, su país natal era su patria, una patria que había evolucionado a través del tiempo mediante la convivencia que procedía de la proximidad geográfica y del lenguaje, las costumbres, las creencias y los recuerdos compartidos. Al menos en teoría, el monarca y la patria formaban una única entidad. Sin embargo, podían verse enfrentados cuando no era posible seguir resolviendo conflictos a través de la reciprocidad, como ocurrió en los Países Bajos en la década de 1560 contra el gobierno de Felipe II, o en la rebelión de los catalanes de 1640 contra el gobierno de Felipe IV. Llegado a este punto, los autoproclamados patriotas estaban listos para levantarse en rebelión a fin de salvar a su patria de la tiranía del poder arbitrario. La trayectoria de la América española fue algo distinta, puesto que las Indias fueron tierras conquistadas y consiguientemente no tratadas como otras partes de la monarquía española. En lugar de ser constitucionalmente unidas a la monarquía de una manera que les permitió conservar sus antiguos regímenes, esto fue imposible en territorios transatlánticos sin regímenes al estilo europeo y además paganos. Desde el principio, pues, fueron consideradas conquistas castellanas, incorporadas a la corona de Castilla y regidas por leyes castellanas. Sin embargo, el bagaje ideológico llevado por los conquistadores al cruzar el Atlántico incluía el concepto de patria. Ellos y sus descendientes nacidos en las Indias y conocidos como criollos, y las olas de inmigrantes que les siguieron y se transformaron en colonos, llegaron a sentir su región particular, sea Nueva España o el Perú u otras partes del hemisferio, como su patria, con su distinta identidad. Pero los habitantes de estos territorios, divididos en virreinatos o gobernaciones, no eran sus únicos habitantes, ni mucho menos. Había grandes poblaciones de nativos que los españoles intentaron en vano mantener separados de los colonos en sus propias repúblicas de los indios, con la intención de evangelizar y civilizarlas según normas europeas. Pronto también surgió una nueva clase de habitantes, los mestizos, frutos legítimos o no legítimos de la cohabitación de los conquistadores y colonos con mujeres indias. Casi simultáneamente apareció otro grupo étnico también, los africanos, importados para suplementar la labor en las minas y los campos de una población indígena devastada por el trauma de la conquista y la explotación y por las epidemias europeas. La convivencia cada vez más intensa de habitantes de tantos y tan diversos orígenes, muchos de ellos urbanizados al fundar los españoles numerosas ciudades y villas
de acuerdo con su imagen de lo que constituía una vida civilizada, culminó en la formación de sociedades étnicamente mezcladas y más o menos hispanizadas según las circunstancias. A pesar de todos estos ataques a su modo de ser, las comunidades sobrevivientes de indios se regruparon y adaptaron sus vidas a los requerimientos políticos, sociales y religiosos de sus nuevos dueños. Los líderes comunales, los curacas, pronto encontraron maneras de utilizar el sistema a su favor. Conscientes de que gozaban como indios de la protección especial de la corona, enviaban delegaciones para exponer su caso ante el virrey y cuando eso fallaba, a cabildear en el Consejo de Indias en Madrid. Aunque estas y otras actividades colectivas podrían hacernos pensar que las comunidades indias eran también patrias en ciernes, no parece que muchos indios hayan manejado el concepto de patria. Sin embargo, tenían, especialmente en el mundo andino, un fuerte sentido de su propia identidad y en efecto poseían un cierto grado de autonomía. Habitaban un Perú que disfrutaba de la semi-autonomía de que gozaban los otros territorios de la monarquía durante los 2 siglos de gobierno por los monarcas de la Casa de Austria. Como Nueva España, el Perú era un reino y no se llamaba colonia, una palabra que sugería una cierta inferioridad. Todo esto empezó a cambiar con el advenimiento de la dinastía francesa de los Borbones como resultado de la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII. Acostumbrada a la tradición centralizadora de Francia, los nuevos ministros en Madrid creían que los criollos habían en efecto ganado un monopolio del gobierno y las riquezas de los territorios americanos, y temían que tarde o temprano reclamarían una plena independencia. Incluso empezaban a denominar estos territorios colonias en vez de reinos. Y en la segunda mitad del siglo, gobernando Carlos III, intentaron imponer una serie de medidas administrativas, religiosas y económicas que les permitirían sacar del Nuevo Mundo, en beneficio de la hacienda real española, riquezas mucho mayores que las que habían sacado hasta ahora. Estas reformas borbónicas resultaron ser traumáticas para las sociedades americanas y provocaron reacciones violentas no solo de parte de los criollos, sino también de las comunidades indias, especialmente en los Andes, que sufrían una explotación brutal en la forma de la mita y varias nuevas imposiciones. La resistencia se transformó a fines de la década de 1770 en 2 rebeliones, la de Condorcanqui o Tupac Amaru II en la región de la antigua capital inca del Cusco y la de Tomás Katari cerca del lago Titicaca. Tupac Amaru sabía que la sola esperanza contra el abrumador poder del Imperio Español consistía en la creación de una coalición de los distintos grupos étnicos y sociales de la población cusqueña. Pero las divisiones y rivalidades internas fueron demasiado fuertes y pagó el precio de su fracaso con la derrota de sus fuerzas y la pérdida de su propia vida. La rebelión de los Katari en Alto Perú, pero, fue más sangrienta y más duradera que la de los cusqueños, pero igualmente fracasó, en parte por la incapacidad de los rebeldes quechua y aymara de colaborar de forma eficaz.
La historiografía en el Perú de los siglos XIX y XX ha visto en la rebelión de Túpac Amaru II un movimiento que presagía e impulsaba la independencia. En el proceso se elevaba con cierta hesitación y con altas y bajas la figura de Condorcanqui hasta incorporarle en la segunda mitad del siglo en el panteón nacional, gracias en gran parte a los movimientos indigenistas de ese periodo. A principios del siglo XIX, los principales criollos tampoco buscaban la independencia. Al contrario, necesitaban el apoyo de España contra la violencia de los rebeldes y de los distintos grupos étnicos y sociales agraviados. La llamada Guerra de la Independencia fue una guerra que se luchó en nombre de una independencia que no querían. Es una historia que aún no ha terminado y la utopía andina sigue tan lejana como siempre. Muchas gracias, John. Continuamos ahora con Rolena Adorno, investigadora especializada en Historia y Literatura de la América Colonial y profesora honoraria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias, Enrique. Es un gran placer estar aquí con ustedes en esta ocasión y sobre todo en esta presentación del libro, un libro magnífico. Bueno, a comenzar. Darles nombres a personas y lugares y fijarlos en un mapa son actos paralelos y significativos. El sacramento del bautismo es la entrada que nos permite alcanzar nuestra meta hoy, el siempre enigmático mapamundi de Huamampoma. En la evangelización de América, el bautismo fue un tema candente por los ritos tradicionales andinos de dar nombres a niños y niñas al cumplir un año y a muchachos y muchachas al cumplir los 13, las expresiones bautizar y rebautizar fueron incorporadas tanto por el clero misionero como por los andinos para referirse a dichas prácticas. El caso histórico de Titu-Cusi Yupanqui, el inca renante en el refugio de Vilcabamba en la década del 1560, ilustra esta política religiosa y los obstáculos para su imposición. Titu-Cusi permitió el bautizo de su hijo, el suyo propio y el de unos niños, pero en el propio refugio de Vilcabamba no se hizo ningún bautizo por ser, cito, muy nueva la gente de esta tierra, fin de cita. Sin embargo, la evangelización, cumplida o no, fue acompañada o anticipada por relatos de milagros. Sus protagonistas fueron un santo peregrino, San Bartolomé o Santo Tomás, sustituyendo a las figuras míticas precolombinas Huiracocha o Tunapa. Y la Virgen María, la castellana Santa María de la Peña de Francia y mayormente la Virgen de Copacabana alto peruana. El fraile agustino Alonso Ramos Gavilán, huamanguino, interpretó el fenómeno. Collao fue el escenario, Copacabana su santuario y Potosí su gloria. La importancia que Huamampoma le atribuye a la visita apostólica se registra en la frecuencia con que cita y ubica este fenómeno precisamente en el Collao. Entre las fuentes cronísticas es la única, aparte del relato de Titu-Cusi Fray Marcos García, que narra o pinta la ceremonia del bautismo. Afirma, cito, y así cupo la suerte al santo apóstol San Bartolomé y salió al Collao, y por sus santos milagros dejó la Santa Cruz de Carabuco. Anti-Huiracocha, Coya. Fue bautizado este indio. Fin de cita. La importancia que dio al bautizo de los pueblos andinos en sus propios tiempos
se registra en sus dibujos. Copacabana y Potosí también le fueron muy pertinentes. Su retrato colectivo de la Santa María de la Peña de Francia, Copacabana y de Nuestra Señora del Rosario lo refleja. Hizo la identificación también en su prosa, al hablar de los milagros de la Madre de Dios de Nuestra Señora de Peña de Francia y de Copacabana. Es una figura doble, la de Santa María de la Peña de Francia y la de la Virgen de Copacabana. Fueron fundadas las dos sobre la piedra, la Peña de Francia en la provincia de Salamanca, Castilla, en el siglo XV, y el Cerro Potosino del Perú en el XVI. María, aquella piedra divina, aquel divino monte de María, declaró Ramos Gavilán. El papel que Wamampoma otorga a Potosí se nota en su mapamundi, donde se encuentra la Potosí Villa, Minas de Plata, y se destaca en su dibujo de la Villa Rica Imperial de Potosí. Ego fulcio columnas eius. Este es el lema que da a Potosí. Lo caracteriza como la, cito, flor y ojo, y por mejor decir, es llamarle corazón desterreno. Fin de cita. Wamampoma se inspiró en el magnífico dibujo de la primera versión de la historia de los incas de Fray Martín de Morúa. Para Wamampoma surge Potosí una vez más al finalizar la preparación de su libro manuscrito. Después de haberlo terminado, enumerado sus páginas, insertó un folio más. Repite el lema que coincide coherentemente con la proyección futura que impregna a la fuente bíblica del Salmo 75 y a la visión del propio artista-autor. Este Salmo, el 75, se ha interpretado como un diálogo litúrgico entre Dios y el pueblo hebreo. Pese a los desastres que habían asolado la tierra de Jerusalén y a sus habitantes, Dios promete edificar de nuevo los pilares de la justicia. Así Wamampoma repite la operación de fundar una nueva Jerusalén más allá de Jerusalén y del Cusco en Potosí, el corazón desterreno, como dijo. Potosí es precisamente sobre ese antiguo collao, Collasuyu, que Wamampoma proyecta una visión del futuro según las 4 partes del mundo geográficamente moderno: Europa, Asia, África, América. Así Wamampoma en su mapamundi pasa del antiguo centro de las Indias del Perú, es decir, el Cusco, al nuevo, que es Potosí. En efecto, el mapamundi de Wamampoma se refiere a 2 pasados. Por su formato, al de la Edad Media europea, es decir, a épocas bíblicas evangélicas. Aquí surgió el concepto del umbilicus mundi, uno de los cuales se encuentra en el mapamundi alemán de Ebstorff. Por su contenido, el del mapamundi de Wamampoma es el de los incas. El tercero se logrará en un nuevo centro futuro, el del Collao. Ese antiguo Collao, donde Tunapa, el San Bartolomé de Wamampoma, bautizó y dio nuevo nombre al indio Anti, convirtiéndolo en cristiano. Ese Collao, donde el artista humilde Francisco Titu Yupanqui esculpió milagrosamente la estatua de Nuestra Señora de Copacabana. Ese Collao, donde los agustinos custodiaban el santuario de la Virgen. El Collao, como escribe Wamampoma en ese folio últimamente agregado a su manuscrito que dio al mundo Potosí, ese, cito, miembro del mundo, socorro del pueblo de Dios de Jerusalén,
ayuda de Roma de la Santa Fe Católica y gran servidor de la corona imperial. El Cerro de Potosí potenció que América tomara su sitio en el centro del teatro del mundo universal. Precisamente por eso, Guamantoma habrá abogado tanto por el bautizo de los pueblos andinos dentro del perímetro de un mundo que excedía por mucho los límites de las Indias del Perú. Bautizar, nombrar, llamar, en todos los sentidos de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Rolena. Ahora los dejo con Roberto Amigo, historiador y profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, señor Pasquel. Una alegría estar virtualmente con Lima para presentar un nuevo libro del Banco de Crédito del Perú. En primer lugar, quiero agradecer a Ramón Mujica la invitación a escribir un capítulo de este libro sobre el incaísmo de los revolucionarios. Tema central en las vísperas de la conmemoración de la independencia peruana, en este largo proceso de las independencias sudamericanas. Regresar a las imágenes del pasado, volver a leer las ideas de los revolucionarios, ha sido sin duda un alivio, un consuelo aquel que dan las imágenes en un año tan duro atravesado por la cuarentena y por la pandemia. Así que doblemente gracias por haber tenido el alivio de viajar en el tiempo a través de las imágenes, que siempre son aquellos momentos en los que el espíritu sale de la contingencia presente. El tema sobre el incaísmo en los revolucionarios presenta distintas facetas, aunque podemos pensar que si en un momento hay un incaísmo que está muy vinculado a las noblezas de Cusco y también a los círculos eruditos limeños, a mí me ha interesado principalmente pensar el incaísmo emancipador, es decir, aquel que se vincula con el americanismo de los revolucionarios. La idea para pensar este incaísmo emancipador es considerar que había un territorio común para América del buen gobierno y que esto era una edad de oro que equiparaba a los incas con las grandes civilizaciones antiguas. Toda revolución necesita ir hacia el pasado para poder interpelar el presente. Desde luego, el incaísmo se entrelaza con cuestiones jurídicas, con la idea de la soberanía, con el pactismo. Y si hay un incaísmo que va a apelar a una idea de una constitución temperada para las posibilidades de nombrar un monarca inca, también hay otro republicanismo de base incaica o de incaísmo que apela a la igualdad y las demandas con las comunidades indígenas. Este sí se asocia y se entrelaza en las discusiones con las rebeliones indígenas que los precedieron. Ahí tenemos la figura fuerte de Castelli, atravesando con su revolución, ¿sí?, y con sus discursos frente a las ruinas, todo aquel espíritu de la revolución americana. Pero esta causa americana necesita también la creación de símbolos. Y si tenemos una enorme dificultad, que es evitar pensar esta construcción de símbolos que van cambiando de su configuración desde la idea de nación, porque aunque tienen una carga didáctica, funcionan desde luego para estimular sentimientos de pertenencia, pero sobre todo son un acto de soberanía, ¿sí?, un ejercicio de esta soberanía, por ejemplo, en los ejércitos, y también de reconocimiento de estas nuevas repúblicas, ¿sí?,
por las potencias del exterior. Así, el texto va a recorrer algunos de estos símbolos. El principal de todos, el sol, un símbolo complejo porque también lo utilizaba la monarquía, que refiere también al inicio de una nueva aurora después de la tormenta. Y también era un símbolo mariano, un símbolo que venía desde la antigüedad. Así que este símbolo del sol, que es asumido por los republicanos y por los revolucionarios como un símbolo incaísta, va a aparecer en las monedas, en los sellos, en las banderas. Aparece ya tempranamente en las banderas de los revolucionarios de Venezuela. Va a aparecer la bandera de la corbeta de Miranda, luego va a ir a las monedas y a los escudos de la revolución rioplatense, para ir después al Alto Perú. Y sobre todo, en el libro presento un textil que se conserva en el Museo Marc de Rosario, ¿no? Un emblema patriota que junta todos estos símbolos del sol, ¿sí? Que es a la vez la divina incaica, pero también el sol de la Ilustración, que protege a los pueblos. Otras cuestiones que el texto atraviesa es la idea de la alegoría americana, tomada desde los grabados del siglo XVIII de Gravelot y Coyen, para ver cómo se transforma esta alegoría femenina también en una representación masculina, que también deriva, ¿sí?, de cierta iconografía monárquica que asocia al Marte español con el guerrero americano, para ver cómo tiene un punto máximo en la Tarja de Potosí de 1813, donde este indio guerrero americano se transforma en el indio de la libertad con la pica y el gorro frigio. ¿Sí? Desde luego también la iconografía de los patriotas, ¿no? Cómo se atraviesa el incaísmo, la imagen de San Martín, y ahí hay una pieza extraordinaria, poco conocida, que es un dibujo de un artillero de Piura para un monumento imaginario a San Martín, que viene a emancipar a los pueblos después de años de opresión. Y sin duda, el cierre del texto no podía ser otro que con la imagen de Bolívar, sobre todo de las ilustraciones del canto de Olmedo, donde ahí, ¿sí?, el incaísmo aparece rompiendo los cielos, ¿sí?, para inaugurar una nueva era. El texto atraviesa así el transcurso de estos símbolos, buscando las referencias en el pasado, pero también la politicidad que asumen en los tiempos revolucionarios. Tal vez una de las reflexiones actuales que podemos hacer al pensar el incaísmo de los revolucionarios es recuperar fuertemente para nuestros países esa idea americana que nos era común. Nuevamente, muchas gracias y los saludo desde Buenos Aires. Muchas gracias. Doy pase a Ramón Mujica para que pueda responder las preguntas de los asistentes. Listo. Vamos con la primera pregunta para Ramón Mujica, que es la siguiente. Ramón, ¿por qué es importante conocer el arte de los incas durante el virreinato para entender la gesta emancipadora y la independencia del Perú? Bueno, en realidad el libro en sí mismo responde esa gran pregunta. La función del libro es mostrar que la conquista española no significó el fin del imperio, por lo menos no significó el fin de un arte imperial inca, y que ese arte imperial inca fue utilizado durante el virreinato como un arte de resistencia visual que permitió la persistencia de costumbres, de una estética propia, de una identidad, de una nobleza inca, de un pueblo inca que se mantenía vigente y asociado con una legislación asociada con el Reino del Perú. Y es importante porque después de la rebelión
de Túpac Amaru II, el visitador Arreche mandó destruir en una campaña iconoclasta sin antecedentes, a ese nivel por lo menos, todo lo que fue la cultura visual inca, todo lo que su música, los retratos de caciques, sus queros, sus pachas, sus conopas, sus textiles, todo lo que recordara al antiguo imperio fue destruido tras la rebelión de Túpac Amaru, porque el propio visitador se dio cuenta que ese arte inca en pleno siglo XVIII hacía que la población indígena añorara y se identificara con un imperio ya pasado. Entonces, de alguna manera, esa esperanza de recuperar el antiguo imperio fue lo que encendió la chispa de la independencia. Y es muy interesante porque fue John Rowe el que hace muchos años descubrió la existencia de lo que él denominó un movimiento proto-nacionalista inca, que no solamente se representó un renacimiento de las artes visuales incas, sino también toda una literatura. Me refiero a los célebres memorialistas indígenas y mestizos que a lo largo del siglo XVIII, y claro, esta tradición se inicia con Guamán Poma, de ahí la importancia de conocer a fondo el pensamiento indígena de Guamán Poma, porque es un antecedente, sobre todo en el uso que él hace de la obra de Fray Bartolomé Las Casas, que ha sido tan profundamente estudiado por Rolén Adorno. Tenemos a Jerónimo Lorenzo Limaya, a Juan Núñez Vela, a Fray Calixto de San José, que fue el autor del famoso Llanto de los Indios Americanos, donde de manera sistemática se hace una relectura de las Sagradas Escrituras para cuestionar el régimen virreinal y atacar las reformas borbónicas. Entonces, lo interesante aquí es establecer una relación entre la cultura visual inca del 18 y la postura política de los memorialistas. ¿Y por qué es importante? Porque en la rebelión de José Gabriel Aguilar de 1805 y en la rebelión del Cusco de 1814, los revolucionarios están citando como fuentes a los memorialistas indígenas del siglo anterior. De ahí mi comentario que cuando se estudia la independencia, por más que los procesos de independencia se consideraran los iniciadores de una nueva etapa histórica, en realidad esa nueva etapa era más un proyecto político de ellos, porque estos revolucionarios eran los herederos y los hijos del virreinato y de un nuevo pensamiento teológico e ilustrado que se articula en las rebeliones emancipadoras. En otras palabras, el arte imperial inca de finales del virreinato no puede ser disasociado de los intelectuales indígenas y mestizos del mismo periodo. Hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias, Ramón. Pasamos ahora a una segunda pregunta para Rolena Adorno. Usted ha hablado sobre la presentación del bautismo del Inca en el arte virreinal. A través del sacramento del bautismo, el indígena era incorporado al mundo espiritual español. Sin embargo, una vez converso, el indígena, como lo hizo Guamán Poma, utilizó su propia lectura de las Sagradas Escrituras para interpretar la historia de los incas. ¿Qué tan importante fue la Biblia para Guamán Poma y en qué grado se valió de las ideas del fraile español Fray Bartolomé de las Casas para cuestionar la conquista española y defender los derechos vulnerados del indígena en el Perú?
Muchas gracias. Bueno, para comenzar con Wamampoma y la Biblia. No habrá conocido directamente la Biblia, sino a través de las obras devocionales que tenía a mano. Entre ellos, probablemente, el más importante habría sido Fray Luis de Granada en su Memorial de la Vida Cristiana. Lo conocemos porque es uno de los pocos casos en que Wamampoma cita el nombre del autor que está parafraseando. Aparte de Fray Luis de Granada, que era un bestseller en el comercio de libros internacional con el Perú en ese momento desde España, también tenemos las obras escritas en el propio Perú. Luis Jerónimo de Luis Jerónimo de Orey, con su símbolo católico indiano, y que también cita por nombre, y también el importantísimo Tercer Catecismo y Doctrina Cristiana por Sermones, que fue la publicación más importante del Tercer Concilio Limense en los años 1580. Así habrá tenido ese fondo de lecturas, citas incluso versos de los profetas en particular. Y al ver el contexto en que Wamampoma usa esas citas, nos damos cuenta que lo hace precisamente para defender al pueblo andino de sus enemigos. Y para Wamampoma había muchos, no hay que hacer una lista, pero sin embargo podía incluir entre ellos los malos cristianos, como los llama, es decir, los conquistadores, o sea, en su momento no eran conquistadores, sino encomenderos y demás, oficiales de la corona, que sabían aprovechar no solo la mano de obra, sino explotar a lo más degradante al pueblo andino. Así fue su uso de la Biblia, las expresiones proféticas más que nada. Pasemos a la cuestión de Fray Bartolomé de las Casas. No cita las casas por nombre y me parece que fue Román que antes mencionó el hecho de que el virrey Francisco de Toledo prohibió la lectura de las obras de las casas en 1571, diciendo el virrey que las casas están en el corazón de todos los frailes del Perú. Pero Wamampoma conocía su obra en manuscrito. Fíjense, más de 60 años después de la muerte de las casas, sus obras están circulando, muchas veces nos olvidamos de eso, estaban circulando en el Perú. Descubrí sus citas de las casas precisamente sobre el punto de cómo deben vivir el extranjero en el país de otro. Y eso del Tratado de las 12 Dudas de las Casas, en que defiende los derechos de los andinos precisamente. Pero Wamampoma no lo cita por nombre, sino transcribe palabra por palabra lo que había dicho en ese texto, digamos, medio jurídico, ¿no? Bueno, claro que sí, escolástico jurídico de las casas. Más recientemente hemos visto que José Cárdenas Bunsen, que es uno de los peruanos y peruanistas de este momento, descubrió anotaciones en quechua en uno de los manuscritos del Tratado de las 12 Dudas de las Casas.
Así podemos asegurarnos de más de una manera de la circulación de las obras de las casas, y no estoy hablando de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que tenía otro propósito, pero las obras sobre el Perú, las últimas obras de las casas, ahí están. 1562-1564, en circulación manuscrita en las manos de Wamampoma. Bueno, más que eso no hay que decir, pero aparte de una anotación más, y es que Wamampoma no seguía las casas ciegamente, ¿no? Es muy de moda hoy en día condenar a las casas por muchas razones, si se lo puede hacer con cualquier figura histórica. No, Wamampoma utilizó los escritos de las casas precisamente para la defensa del pueblo andino y en contra de su explotación por extranjeros, y había muchos. Muchas gracias, Rolena. Vamos con una tercera pregunta para Roberto Amigo. Usted habla de los emblemas políticos en tránsito del virreinato a la independencia. ¿En qué se diferenciaba la noción del imperio inca imaginada por la nobleza inca del Cusco del incaísmo emancipador criollo a inicios del siglo XIX? ¿Qué tan colonial o qué tan revolucionaria era la mentalidad de los americanos hacia 1808 en tiempos de la invasión napoleónica de España? Buenas noches. La pregunta tiene distintas aristas y voy a empezar a contestarla por el final. O sea, el énfasis en la cuestión, entre comillas, virreinal de la revolución ha sido señalada por Ramón. Pero sí me interesa puntualizar, digamos, en 1808, que aparece como una cuestión nudal porque desnuda toda la cuestión jurídica que acompaña también al proceso revolucionario, aunque a mí en mi texto y en esta presentación me interesa mucho más la cuestión sobre las imágenes y la creación de los símbolos que las discusiones sobre cuánto del aparato jurídico del antiguo régimen perdura o sostiene las argumentaciones revolucionarias, que es lo que haríamos en 1808, ¿no? Es decir, por un lado, la ruptura del pacto de vasallaje y que la soberanía, la retroversión de la soberanía a los pueblos, ¿sí? Que desde luego no lo podemos considerar un pensamiento revolucionario, sino que es un pensamiento compartido también por muchos de la élite metropolitana. Pero sí me interesa, tal vez para no perder de vista en grandes investigaciones históricas que ponen mucho énfasis en las continuidades, en las rebeliones indígenas, en los memoriales, en el aparato jurídico que sostiene la rebelión, en la formación de los intelectuales rioplatenses en el Río de la Plata, sí recuperar y poner el énfasis que contrapese el énfasis de Ramón en el pasado, la fuerza del presente que tenía la idea de la libertad, que sostiene el fin del despotismo, y la idea de igualdad, que es la destrucción de la sociedad de castas. Tal vez, si queremos plantar las diferencias entre esa nobleza que recupera el incaísmo en un carácter emancipador de Cusco y lo que llamamos el incaísmo emancipador de ese Río de la Plata, que está el Alto Perú dentro de sus límites jurídicos y territoriales, es justamente la idea de la libertad como fin del despotismo y la idea de la igualdad como fin de una sociedad de castas. Y sobre todo esto se cruza con dos cuestiones que son claramente diferentes, que alteran ese mundo indígena, que es la idea de la política moderna que se sostiene en la representación, ¿no? Una idea de representación que acompaña la idea de la república es tal vez
el punto de quiebre en pensar un sistema que vuelva a poner en escena, ¿sí?, el territorio incaico como soberano. Por eso las discusiones que da el incaísmo emancipador entre una monarquía temperada que vuelva a poner el gobierno de los incas, claramente apoyada por el clero patriota vinculado al Alto Perú, y el republicanismo radical de cierta élite rioplatense que se va a apoyar en esas demandas indígenas que van a conformar el ejército patriota, porque al fin de cuentas el fin del despotismo solamente es posible a partir de una guerra de masas, por lo cual se necesita a las bases indígenas. Lo que pone en crisis, creo, es principalmente esa demanda de un territorio que finalmente no va a ser la restauración del Inca, pero sí poner el énfasis en quiénes son los dueños de la tierra. No creo que el punto final de la discusión será ese, ¿no? A quién pertenece la tierra, ¿sí? Y el otro punto es la representación política moderna, ¿no? Dos cosas que después de 200 años hemos todavía logrado zanjar, ¿no? El tema de la propiedad y el tema de la representación política. Muchas gracias, Roberto. Vamos a pasar a una siguiente pregunta, no sin antes comentarles que pueden acceder a la web del Fondo Editorial, www.fondoeditorialbcp.com, donde van a poder acceder de manera gratuita, descargar de manera gratuita los libros del Fondo Editorial, incluido el de esta presentación. Pasamos a una siguiente pregunta para Ramón Mujica. Hoy, 200 años después de las últimas independencias de los países americanos y en el contexto de una globalización constituida en nuestras sociedades, con amplios segmentos de la población formando parte de un mercado interconectado, ¿cómo se sostiene la añoranza de una utopía? Bueno, es una pregunta más para un sociólogo contemporáneo que para un historiador que se concentra en el pasaje del virreinato a la república. Lo que podría contestar sobre eso es que el concepto mismo de lo que hoy los antropólogos y sociólogos llaman la utopía andina es en realidad un proyecto político gestado durante el virreinato. La utopía andina es un proyecto histórico de corte indigenista que habla de la restauración del antiguo imperio, que alude al retorno de un inca mesiánico que va a restaurar el orden social, plantea una cultura de resistencia al dominio español, y esto además como acción colectiva, pero en nuestros días tenemos autores tan importantes como Mario Vargas Llosa, que cuando escribió un tratado sobre José María Arguedas, él no hablaba de la utopía andina, sino hablaba de la utopía arcaica, y además criticaba que aquellos indígenas que en nuestros días siguen pensando en esos términos están limitados porque miran el futuro a través de un retrovisor que solamente ve el pasado, o sea, tienen una suerte de mentalidad pasadista, la califica incluso de primitiva, ¿no? En realidad, el pensamiento andino es un pensamiento mítico que se mantiene plenamente vigente y como todo pensamiento mítico, no es estático, sino que se adapta a los cambios sociales, culturales que se dan en el tiempo. Y es fascinante, pero a pesar de la globalización, que tiene un efecto hegemonizador, ¿no? En realidad, esto ha provocado en diferentes pueblos, no solamente en el Perú, nuevas formas de nacionalismo, de nativismos políticos, y la utopía andina vendría a formar parte de estas respuestas a la globalización. O sea que yo creo que la globalización no va a traer la disolución de la utopía andina, sino que al contrario lo va a fortalecer,
porque es a través del recuerdo del pasado que los pueblos andinos van a luchar, a desaparecer y a ser absorbidos por una globalización sin rostro cultural y sin rostro humano y sobre todo sin historia. Mientras se mantenga viva la utopía andina, se van a mantener vivos los sueños de la cultura clásica peruana, que es el imperio de los incas. Claro, y la otra gran utopía es la utopía republicana, que es algo además de lo cual vamos a tener que reflexionar mucho ahora que nos estamos acercando ya con el próximo año al bicentenario. Y en realidad estas son las dos grandes utopías que han estado en fricción durante todo el siglo XIX, que es la utopía andina versus la utopía republicana, como dos discursos rivales, ¿no? La utopía republicana es una utopía que, como ustedes saben, nace en el siglo XIX, que representa la modernidad, el desarrollo, la economía capitalista y el desarrollo, y un desarrollo además sostenido y autónomo, ¿no? Pero lamentablemente marcado por la corrupción, como se dijo en un seminario hace poco manejado por Carmen McEvoy y por Mark Turner, ¿no? Entonces, bueno, hay estos dos proyectos políticos que están enfrentados y que curiosamente mantienen su plena vigencia el día de hoy. Muchas gracias, Ramón. Vamos con otra pregunta para Rolena Adorno. ¿Qué duda cabe que la importancia que tuvo y sigue teniendo la iconografía religiosa en nuestras sociedades? A partir de eso, ¿por qué cree que la figura de la Virgen y sus diferentes manifestaciones se encuentra tan acendrada en el Perú y Bolivia? ¿Existe algún vínculo religioso y femenino que se pueda equiparar en el Incario o más atrás con culturas como los Tiahuanacu o los Chancas? Muchas gracias. Voy a comenzar al final para decir que hablar de los chancas o también de Tiwanaku es más allá de lo que puedo hacer. Para eso hay que estudiar lo que los arqueólogos recientemente, sobre todo, han podido saber. Pero para mí, la extensión de una tradición en nuestros días, lo que recordamos más que nada es los escritos que han memorializado o interpretado esos fenómenos antiguos. No puedo disminuir la importancia de la tradición del Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales de los incas. Y en ese sentido, quiero dar un ejemplo de cómo lo religioso, lo femenino están juntos, porque sería su interpretación del Incario. Es un capítulo muy bonito en que en la segunda parte donde el Inca Garcilaso dice que ha hablado con dos señores, Chalcarimachi, porque no recuerda su nombre de bautizo, y el otro fue Juan Pechuta. Juan Pechuta, Chalcarimachi habían sobrevivido la conquista. Las entrevista el Inca Garcilaso y ellos recuerdan las profecías, bueno, no directamente, sino por supuesto a lo largo de una tradición oral vigente, muy vigente en ese momento, de la profecía que había escuchado Huayna Cápac de la llegada de algunos extranjeros. Y lo más importante para mí, y de hecho, unos estudiantes míos dramatizaron este episodio hoy día en clase, de esa profecía en que la madre luna, ¿ok? Religión, lo femenino, lo religioso. Padre Sol, madre Luna. La madre Luna, siempre piadosa, como dice el
el adivino que informa a Chaucorimachi y a Juan Pechuta, siempre piadosa, la Madre Luna, de repente le avisó, o la iba a avisar, de que había cercos alrededor de ella. Un cerco de color de sangre, otro cerco de color negro y otro más que parecía ser de humo. Y dice el adivino que parece que ella estaba avisando a Huayna Cápac a través del adivino de que iba a haber una gran destrucción. Y fue un mensaje que ella había recibido de Pachacamac. Y entonces nuestro Huayna Cápac dice, pero ¿cómo puede ser las revelaciones de mi madre protectora, piadosa, la luna? Y no quería creer la profecía. Pero poco a poco tuvo que aceptarlo después de un largo debate. Me parece precioso esta anécdota porque revela cómo pensaba el Inca Garcilaso la cuestión del Incario y la diosa madre, la madre protectora, la madre que avisaba al rey. Pero fast forward, pensemos, por supuesto, en Nuestra Señora de Copacabana. Cité esa frase de Ramos Gavilán y hemos visto estos cuadros magníficos donde la Virgen María está sobre una montaña o está dentro de la montaña, dentro del monte de Potosí. Aquel divino monte María, dice Ramos Gavilán. Eso me parece ser otro ejemplo icónico, simbólico, alegórico si quieren, porque allí tenemos la reunión de tradiciones antiguas de los huacas y también el milagro de Nuestra Señora de Copacabana. Y para mí eso siempre es importante. Y hay estudiosos muy interesantes sobre eso durante la época virreinal, eso de las tradiciones que seguían vigentes en aquel momento y hasta el día de hoy, cuando se trata de las festividades que se dedican a Nuestra Señora de Copacabana, que vienen de muchos sitios. Entonces, yo veo convergencia de esas dos cosas, de lo religioso, lo femenino, de épocas preincaicas, cristianas, virreinales, y hasta, por supuesto, al presente, la figura de la madre, como vislumbró ese Huayna Cápac del Inca Garcilaso, esa madre luna piadosa. Gracias. Muchas gracias, Rolena. Tenemos una última pregunta para Roberto Amigo. Es interesante lo que usted ha señalado sobre esta especie de convertir en mesías o superhéroes a los líderes de la emancipación o del Incario. ¿Cree que fue una condición necesaria para consolidar la legitimidad de la independencia en nuestros países? ¿Por qué seguimos buscando superhombres entre nuestros líderes latinoamericanos? Bueno, también como dijo Ramón, es una pregunta más para un sociólogo que para un historiador del arte. Pero esa idea del Mesías, como se ha estado mencionando largamente acá, atraviesa tanto ese mesianismo del retorno del Inca, ¿no?, que tan bien estudió Flores Galindo,
¿sí? Y ese retorno del Inca, pero también un mesianismo cristiano. Y si queremos ver esa continuidad en el siglo XX, alcanza con repasar las ideas de los revolucionarios de los años fines de los 50 y comienzo de los 60 y 70, donde estaban atravesados tanto esas ideas mesiánicas, ahora indígenas y campesinas, y también ese mesianismo cristiano que se revitalizaba a partir de un pensamiento revolucionario. Tal vez hay un punto de confluencia entre esa utopía republicana que bien mencionó Ramón y sus avatares en el siglo XIX, y ni hablar en el XX, y esa utopía indígena, ¿no? Esa utopía del retorno del Inca, ¿no? Que es la figura de Castelli, ¿no? Cuando una vez derrotado Castelli, después de su extraordinaria teatralización del incaísmo en sus discursos frente a las ruinas, ¿no? Que reactivan el homenaje, ¿no? Vinculan la revolución de mayo, ¿no? De la causa americana con el pasado, no se convierte en una figura mítica, ¿no? En el Inga Gastel, ¿no? Aquel, ¿no? que va apareciendo, ¿no? Como es un fantasma que recorre la Revolución Americana, ¿no? Haciendo una comparación. Pero lo que tal vez deberíamos pensar en esa continuidad de la reencarnación, en esa búsqueda de que retorne el Inca, o la búsqueda de los líderes, cuáles son las demandas insatisfechas, ¿no? Cuáles aquellas cosas que decía Castelli en ese 25 de mayo de 1811, ¿no? Cuando hablaba de la igualdad, ¿no? Tal vez la gran cuenta pendiente a nuestras tempranas repúblicas, ¿sí? ¿No? Es esa cuestión que no hemos saldado de la igualdad. Entonces, más que pensar en superhéroes o en búsqueda de mesías, tal vez deberíamos pensar cuáles son las ideas, los deseos, las expectativas del pueblo que ellos encarnan. Y también tener presente, ¿no? Aquel momento en que Castelli, ¿no? Paradójicamente con un cáncer de garganta y de lengua, de laringe, que le impedía hablar, su última frase fue: se cuenta la leyenda, si ves al futuro, dile que no venga, ¿no? Tal vez es la última profecía con la cual podemos empezar a pensar esa utopía republicana, ¿no? Si ves al futuro, decirle que no venga. Nada más. Muchas gracias, Roberto. Ahora vamos a dar pase a las palabras finales de Enrique Pasquel para la parte final del evento. Agradecemos la presencia de todos y los invitamos a ingresar a la web de www.fondoeditorialbcp.com, donde podrán acceder y descargar de manera gratuita a las diferentes publicaciones del Fondo Editorial. Muchas gracias.